Imagina a un hombre encerrado en una pieza angosta del centro de Santiago, la noche sofocante del invierno de 1920. Afuera rugen las bocinas, se escuchan gritos, consignas, pasos apresurados. Sobre la mesa un reloj de péndulo marca un sonido seco, implacable. Tic-tac, tic-tac. Faltan pocas horas para que Chile decida quién será su próximo presidente. De un lado el candidato de la élite, sereno, respaldado por bancos, diarios, apellidos centenarios. Del otro, un abogado de voz ronca que se ha pasado media vida gritando en el Congreso hasta quedarse afónico. Si pierde lo van a destrozar. Si gana, el país entero puede estallar. Ese hombre que mira el reloj como si fuera un enemigo se llama Arturo Alessandri. Dentro de unas horas deberá enfrentarse a su gran rival, a un sistema que lo desprecia, a la historia misma, pero para entender cómo llegó aquí, con el tiempo escapándole entre los dedos, hay que retroceder muchos años, hasta cuando nadie lo llamaba León. Solo era un niño flaco de provincia con un apellido extranjero y demasiadas preguntas. Es 1868, y en la tranquila ciudad de Linares el verano cae pesado sobre las casas bajas de adobe. La vida transcurre lenta, marcada por el repique de las campanas de la iglesia y el polvo que levantan las carretas. En una de esas casas, el 20 de diciembre, una madre agotada sostiene en brazos a un recién nacido que llora con un brío casi insolente. Susana Palma, chilena, mira al padre. Pedro Alessandri, inmigrante italiano, comerciante tenaz, y ambos entienden que ese niño lleva en sí un cruce de mundos, la tradición conservadora del Chile rural y la audacia de quien viene de lejos a hacerse un lugar. Lo bautizan Arturo. Nadie imagina que aquel llanto desafiante será, décadas después, un rugido que hará temblar al Congreso. La infancia de Arturo transcurre entre mudanzas, cambios de ciudad, dificultades económicas que nunca se cuentan en voz alta, pero se sienten en la mesa, donde a veces falta pan y sobra silencio. No es el niño perfecto de las biografías oficiales. Se distrae con facilidad, mira por la ventana incluso cuando el profesor lo reprende. Se obsesiona con escuchar lo que hablan los adultos. En Santiago, en Chillán, donde sea que la familia se instale, Arturo descubre el país de forma cruda. Ve a los niños descalzos que venden diarios, escucha los gritos de los carreteros insultando a sus animales, siente la distancia brutal entre las casas elegantes y los conventillos donde la gente se hacina como si fueran sobras. Un día, siendo todavía muchacho, acompaña a su padre a un barrio pobre. El calor es irrespirable, las paredes de las piezas están manchadas de humedad, y un olor agrio, mezcla de sudor y sopa rala, se mete por la nariz como una bofetada. Arturo se queda quieto en la puerta de un cuarto donde una mujer cocina algo casi transparente en una olla ennegrecida. 3 niños lo miran con ojos enormes. Hay moscas sobre el pan duro. El padre apura el negocio, quiere irse. Arturo, en cambio, no puede apartar la vista. Esa escena se le clavará en la memoria como una espina. Muchos años después, cuando hable de los rotos de Chile, no lo hará desde la teoría, sino desde ese olor, esos ojos, ese pan que casi no es pan. En casa, sin embargo, la ruta está trazada. Estudios, disciplina, respeto por la autoridad. Arturo asiste al Colegio de los Sagrados Corazones, escucha latín, francés, catecismo, se viste con pulcritud, se inclina al saludar a los profesores, pero dentro de él arde una inquietud distinta. No sueña con ser hacendado ni con heredar una fortuna. Le fascina la oratoria. Se queda embobado cuando oye a algún político pronunciar un discurso. No le impresionan tanto las ideas como la forma en que la voz puede levantar a una multitud o aplastarla. En su cuarto, frente al espejo, repite palabras que no entiende del todo. Imita gestos grandilocuentes, ensaya pausas dramáticas. Sin saberlo, está entrenando para una batalla que tomará décadas en llegar. Cuando llega el momento de elegir una carrera, la familia lo empuja hacia el derecho. La Universidad de Chile es el sueño de cualquiera que aspire a subir un peldaño en la escala social. Arturo, ya adolescente, pasea por los patios de la universidad con una mezcla de timidez y ambición. Los muros parecen susurrar los nombres de grandes juristas, hombres serios que han escrito el futuro del país entre libros gruesos y cafés interminables. Él, en cambio, entra con los bolsillos casi vacíos y el corazón lleno de urgencias. No puede estudiar solo desde los textos. Necesita contrastar esas leyes con lo que ve en las calles, con lo que escucha en las cantinas, con las historias de injusticia que recogen los periódicos. Es allí, entre clases de derecho civil y constitucional,
donde aparece por primera vez la sombra de un rival que, aunque todavía no lo sabe, marcará su vida política. Los hombres de la élite conservadora, encarnados en figuras como Luis Barros Borgoño, Barros, de familia distinguida, culto, mesurado, parece hecho a la medida de la república parlamentaria, representa la continuidad, la calma, el orden. Arturo, en cambio, es el ruido, la inconformidad, la duda. No se conocen aún personalmente, pero ya existen como opuestos en un tablero silencioso. Dos maneras de entender Chile, dos caminos, que tarde o temprano colisionarán. Durante sus años de estudiante, Arturo se gana la vida como puede. Da clases particulares, colabora con artículos en la prensa, se desvela preparando exámenes. En las aulas algunos profesores lo miran con recelo. Ven en él algo peligroso, una energía que podría desbordarse. No es el alumno sumiso que repite doctrinas, es el joven que levanta la mano para preguntar por qué las leyes protegen tan bien la propiedad pero tampoco la dignidad de los pobres. Sus compañeros lo siguen, ríen con sus bromas, lo escuchan cuando improvisa pequeños discursos en los pasillos. Allí nace el germen del tribuno. Ese talento para convertir un argumento seco en una historia vibrante. A fines del siglo XIX, Chile vive una contradicción brutal. Por un lado, el Estado se enriquece con las salitreras del norte, los capitales extranjeros fluyen, las élites levantan palacetes en Santiago. Por otro, el país está plagado de trabajadores que mueren jóvenes, de mineros que jamás verán la ciudad, de campesinos que no saben leer. Arturo observa ese contraste con una mezcla de indignación y fascinación. Empezar a entender la política, para él, es asistir a una obra de teatro cruel donde unos pocos se reparten los aplausos y la mayoría ni siquiera tiene entrada para la sala. Cuando se titula de abogado, no elige el camino cómodo de defender grandes empresas o familias aristocráticas. Prefiere atender a pequeños comerciantes, a obreros enredados en pleitos que no comprenden, a gente que llega con manos callosas y sombreros gastados. Muchas veces cobra poco, casi nada. Otras se conforma con el agradecimiento. Pero lo que realmente está ganando es otra cosa. Historias, contactos, una comprensión íntima del descontento que hierve bajo la superficie del orden republicano. Cada cliente humilde es un voto futuro, un oído dispuesto a escucharlo cuando, algún día, decida subir a una tribuna más alta. La política, sin embargo, no tarda en llamarlo. En 1897 se presenta como candidato a diputado. Es joven, no tiene grandes recursos. Compite contra hombres de apellido pesado que controlan las redes locales desde hace décadas. Las reuniones de campaña son casi clandestinas. A veces se hacen en patios de tierra, a la luz de un farol, con perros ladrando y niños correteando. Arturo se sube a una caja de madera para parecer más alto, respira hondo y habla. Allí aparece por primera vez el tono que lo hará famoso. Una mezcla de indignación y cariño, una lengua filosa envuelta en humor popular. Promete leyes más justas, reivindicación para los desposeídos, pero también algo más difícil de definir. Promete que alguien, al fin, los va a escuchar. Mientras tanto, en los salones elegantes de Santiago, hombres como Luis Barros Borgoño observan este fenómeno con una mezcla de escepticismo y preocupación. ¿Quién es este abogado provinciano que habla como si estuviera en una taberna, que amenaza con despertar al pueblo? Para ellos la política no es eso. Es negociación, prudencia, acuerdos discretos entre personas bien nacidas. Ven a Arturo como un intruso, un cuerpo extraño que el sistema intentará digerir o expulsar. Sin embargo, sus discursos comienzan a aparecer en las crónicas parlamentarias. Sus frases punzantes se repiten en voz baja en los clubes sociales. Algo se está moviendo. Cuando Arturo entra por primera vez al Congreso como diputado, siente el peso de la historia sobre sus hombros. Los retratos de antiguos legisladores lo miran desde las paredes. Algunos parecen reprocharle algo. En el hemiciclo, lleno de humo de cigarros y murmullos, la escena es casi teatral. Hay bancadas rígidamente alineadas, rutinas establecidas, discursos que se escuchan con media oreja, y de pronto ese joven de voz áspera pide la palabra. Los primeros minutos son de incomodidad general. ¿Quién se cree este novato para hablar así? Pero lentamente la sala se va quedando en silencio. Ataca la indiferencia de los gobiernos frente a la miseria, denuncia los abusos de las compañías salitreras, critica la complicidad de los grandes diarios. Sus palabras no son pulcras ni frías, son golpes, imágenes vivas, historias concretas de hombres despedidos,
niños hambrientos, viudas olvidadas. Desde la testera algunos lo miran con odio abierto, otros sonríen con condescendencia. En algún rincón un joven Luis Barros Borgoño, ya instalado como figura respetada de la política, escucha con atención. No se trata de un payaso, se dice a sí mismo, sino de un peligro potencial. Si esta forma de hablar prende fuego al pueblo, todo el edificio político puede tambalear. En ese instante silencioso, sin que nadie lo note, se traza una línea invisible entre ambos. No es un duelo personal todavía, sino la constelación de dos proyectos. Uno que defiende el orden existente, otro que quiere abrir las ventanas para que entre un viento huracanado. El ritmo de la vida parlamentaria es frenético y, a la vez, desesperantemente lento. Sesiones interminables, comisiones, debates sobre reglamentos, pequeñas intrigas de pasillo. Arturo, sin embargo, siente que no tiene tiempo que perder. Cada año que pasa, las tensiones sociales se agudizan, los obreros se organizan, surgen los primeros sindicatos, las noticias de huelgas y represiones recorren el país. La tragedia de la Escuela Santa María de Iquique, donde cientos de trabajadores y sus familias son masacrados, resuena como un trueno en su conciencia. No puede borrarse las imágenes de hombres cayendo bajo las balas de sus propios compatriotas. ¿Qué sentido tiene ser diputado si el Parlamento permanece mudo frente a semejante horror? Esa sensación de urgencia es su reloj interior, un tic-tac constante que no le permite acomodarse. Mientras muchos de sus colegas se preocupan por conservar sus escaños, por tejer alianzas que les garanticen otra elección, Arturo se mueve como si tuviera un plazo perentorio, como si cada discurso fuera el último. Empieza a ganar fama de agitador, de demagogo, de hombre peligroso, pero también, en los barrios pobres, se convierte en una especie de héroe lejano. Se corre la voz de que hay un diputado que habla por ellos, que se atreve a gritar donde otros susurran. Los periódicos conservadores lo atacan sin piedad. Lo caricaturizan como un payaso gesticulando, un abogado gritón sin ideas profundas. Lo comparan de forma maliciosa con voluntariosos pero desordenados caudillos de otros países. Entre las líneas se lee un mensaje claro. Él no es uno de los nuestros. Detrás de estos ataques se percibe la sombra de sus adversarios más sofisticados, aquellos que entienden que la verdadera batalla aún no comienza. Entre ellos, Barros Borgoño va consolidando su imagen de hombre serio y confiable, el candidato natural de quienes desean que todo cambie un poco para que nada cambie demasiado. Arturo, lejos de retraerse, se alimenta de la oposición. Cada insulto, cada editorial en su contra, se convierte en combustible, pero también paga un precio personal. Las jornadas parlamentarias, las giras a provincias, las interminables reuniones lo alejan de su familia. Sus hijos lo ven menos, su esposa soporta en silencio los comentarios maliciosos, las deudas que se acumulan, las noches en que Arturo llega tarde y agotado con la voz quebrada. Él promete que valdrá la pena, que algún día podrá cambiar algo de verdad, pero íntimamente sabe que el reloj no se detiene. La política devora años como si fueran minutos. Hacia comienzos del siglo XX, el sistema parlamentario chileno muestra fisuras. Los gobiernos son débiles, los partidos se dividen, los escándalos de corrupción se hacen habituales. El ciudadano común, ese al que Arturo jura representar, se siente cada vez más distante de un Estado que parece existir solo para quienes ya tienen poder. En las cantinas, en los trenes atestados, en las plazas, se repiten las mismas frases. Todos roban, son los mismos de siempre, no les importamos. Es un caldo de cultivo peligroso, y es también el escenario perfecto para que un tribuno ambicioso se proponga ir más lejos que nadie antes. La carrera de Arturo da un giro cuando, tras años de pelear desde un escaño minoritario, empieza a sonar su nombre como posible líder de una alianza más amplia. Las fuerzas liberales, cansadas de perder terreno frente a los conservadores, buscan una figura que conecte con las masas sin asustar del todo a la clase media. Miran a su alrededor y ven abogados correctos, intelectuales respetables, hombres discretos, y luego miran a Alessandri, polémico, deslenguado, pero con algo que ninguno de los otros tiene. Donde ellos provocan bostezos, él despierta pasiones. Donde ellos recitan programas, él cuenta historias que la gente no olvida. La idea de convertirlo en candidato presidencial parece al principio una locura. Hay quienes se ríen. ¿El gritón del Congreso en la moneda? Imposible. Otros, en cambio, sienten un escalofrío. Si logran encauzar esa energía, podrían conquistar el poder. Pero hay un problema enorme. El tiempo.
Las elecciones se acercan rápido, los conservadores y sus aliados ya han alineado sus fichas, y el nombre de Luis Barros Borgoño circula como el del hombre predestinado a ganar. Tienen dinero, prensa, redes, todo. La Alianza Liberal, en cambio, llega tarde a su propia cita con la historia, en una noche cargada de humo y murmullos, en un salón de Santiago donde las paredes oyen más secretos de los que deberían. Un grupo de dirigentes liberales discute acaloradamente. Necesitan un candidato ya, alguien capaz de incendiar la campaña en cuestión de semanas. Los nombres se suceden, se descartan, hasta que alguien casi con resignación pronuncia: ¿y si llamamos a Alessandri? La sala se queda en silencio. Varios se miran, incómodos. Lo imaginan en la testera, vociferando, provocando titulares. Puede ser un desastre o un milagro. El reloj corre. No hay tiempo para buscar una opción perfecta. A unas cuadras de allí, Arturo camina solo por una calle empedrada, sintiendo el frío que se cuela por el sobre todo raído. Piensa en todo lo que ha visto: los obreros muertos en el norte, las promesas incumplidas, los discursos que se pierden en el aire. Una duda lo roe. ¿Tiene sentido seguir luchando desde un parlamento que no escucha? ¿No sabe que en ese mismo instante su vida está a punto de cambiar para siempre? ¿Que en pocas horas lo llamarán para ofrecerle algo que ni él habría imaginado en serio? La candidatura a la presidencia de Chile, que tendrá que enfrentarse a su rival más fuerte, con el país partido en dos y un reloj implacable marcando la cuenta regresiva para una elección que podría consagrarlo o destruirlo. Cuando por fin suena el teléfono, no parece el llamado del éxito, sino la campana que anuncia el comienzo de una pelea a muerte. Es de madrugada en Santiago, la ciudad aún está medio dormida, y Arturo Alessandri, con las ojeras marcadas y el cuello de la camisa desabrochado, se queda un segundo mirando el aparato negro sobre la mesa como si fuera un arma. Al otro lado de la línea, una voz nerviosa, casi atropellada, le dice lo que muchos llevan horas conspirando en salones llenos de humo. La Alianza Liberal quiere que él sea el candidato a la presidencia. No hay tiempo para dudas. Las elecciones se vienen encima, los conservadores ya tienen todo preparado. Si acepta, se enfrenta a Luis Barros Borgoño, al dinero, a los diarios, a los apellidos que mandan desde hace medio siglo. Si rechaza, se queda como un buen orador más, condenado a ver cómo otro administra el país que él ha descrito tantas veces al borde del estallido. Tiene que decidir ahora, insiste la voz. No en semanas, no en días, ahora. El reloj de péndulo del comedor, testigo silencioso, marca cada segundo como un martillazo. Horas después, en una casona de paredes altas, la escena parece sacada de un drama político. Dirigentes liberales, radicales, demócratas, a todos hablando a la vez, papeles sobre la mesa, vasos de café frío, cabezas inclinadas sobre mapas electorales. Cuando Arturo entra, algunos se levantan por cortesía, otros lo miran con ese gesto ambiguo de quien necesita a alguien a quien no termina de respetar. Lo invitan a sentarse, le hablan de la responsabilidad histórica, de la oportunidad única de derrotar al continuismo. Él escucha, serio, con los dedos entrelazados. Luego se pronuncia el nombre que sobrevuela la sala como una amenaza: Luis Barros Borgoño. Lo describen como moderado, respetable, garantía de orden. También le dicen que Barros ya cuenta con la maquinaria electoral del oficialismo, con la prensa más influyente, con los recursos de los banqueros. Enfrente la alianza tiene entusiasmo, y poco más. No hay fondos ilimitados, no hay diarios obedientes, no hay trenes pagados por grandes fortunas. Lo que hay es él, su voz y la expectativa de un pueblo cansado. Nos queda muy poco tiempo, Arturo, remata uno de los dirigentes. O encendemos el país en 3 meses, o perdemos para siempre. El contraste con su rival no podría ser más brutal. En las oficinas ordenadas donde se organiza la campaña de Barros Borgoño, todo es eficiencia discreta. Se reparten cargos, se negocian apoyos, se planifican editoriales favorables. Barros aparece rodeado de hombres impecablemente vestidos, de bigotes bien recortados, con modales suaves. Se habla de estabilidad, de continuidad, de respeto a las instituciones. Nada de gritos, nada de promesas incendiarias. Sobre un gran mapa de Chile, alfileres marcan las ciudades donde los notables locales ya han sido convencidos. En esa lógica, las elecciones parecen casi un trámite. El país, según ellos, quiere calma, no sobresaltos. Cuando uno de sus asesores menciona el nombre de Alessandri, alguien se encoge de hombros. Tiene labia, pero eso no gana presidencias. Nadie imagina todavía que, lejos de ahí,
Hombres de manos callosas empiezan a repetir en las cantinas un nombre con un brillo nuevo: Arturo. La decisión de Alessandri no nace de una iluminación mística, sino de una sensación de urgencia casi física. Lleva años sintiendo que el tiempo se le escapa, que cada invierno agrava la miseria de los que ven los conventillos, que cada huelga, reprimida sin piedad, es un minuto menos antes de la explosión. Sabe que, si acepta, lo atacarán con todo, que su vida privada será escarbada, que los diarios lo presentarán como un loco irresponsable. Sabe también que su propia coalición está llena de egos heridos, de viejos caudillos rencorosos, de políticos que preferirían perder antes que ver a alguien como él en la moneda. Pero hay una imagen que no lo abandona: la de aquella mujer en el barrio pobre, revolviendo una olla casi vacía mientras sus hijos la miraban con hambre. Piensa en ellos, en los mineros gaseados en el norte, en los obreros asesinados en la escuela Santa María, en los campesinos tratados como si fueran parte del paisaje. ¿Cómo puede decirles que no, que mejor espera otra oportunidad? La respuesta se impone sola. Levanta la vista, mira a los dirigentes que aguardan y acepta. No lo hace con una sonrisa triunfal, sino con el gesto tenso de quien firma al mismo tiempo un contrato y una sentencia. La campaña de 1920 no se parece a nada que Chile haya visto. Desde el primer mitin queda claro que Alessandri no va a jugar con las reglas pulcras del parlamentarismo viejo. No se limita a las tertulias en clubes elegantes. Se lanza a las calles, a los teatros populares, a los patios de tierra donde la gente llega después de la jornada de trabajo con las manos ennegrecidas por el carbón, viaja en trenes atestados, duerme mal, come poco, pierde la voz una y otra vez. En Iquique, frente a una multitud de obreros salitreros que han visto demasiadas promesas incumplidas, su tono cambia. Ya no es solo el diputado indignado, parece un animal acorralado que, precisamente por eso, muerde con más fuerza. Habla del Chile nuevo que quiere construir, de leyes sociales, de jornadas de 8 horas, de protección para la mujer y el niño. No pronuncia cifras técnicas, cuenta historias concretas, nombra a trabajadores, relata tragedias recientes con detalles que erizan la piel. Cuando termina, el silencio dura apenas un segundo, como el instante en que se contiene la respiración antes de un rugido. Luego la plaza estalla. Alguien en algún rincón murmura por primera vez el apodo que se expandirá como pólvora. Ese es el León de Tarapacá. Mientras tanto, la candidatura de Barros Borgoño avanza como un reloj suizo. Sus actos son medidos, sus discursos, cuidadosamente escritos para no despertar demasiadas pasiones. Promete reformas, sí, pero graduales, razonables, seguras. Los diarios conservadores lo presentan como el hombre maduro frente al agitador, el demagogo, el tribuno de gestos teatrales. Las caricaturas muestran a Alessandri desgañitándose ante un público embrutecido, como si fuera un domador de circo. Sin embargo, algo inquieta a los estrategas de Barros. La gente habla cada vez menos de programas y más de emociones. En las tabernas, en los tranvías, en las colas de los mercados, las conversaciones giran en torno a quién siente de verdad al pueblo, y en ese terreno el abogado ruidoso les lleva ventaja. El tiempo se convierte en enemigo. La Alianza Liberal no tiene margen para errores. Cada día sin actos, sin discurso, sin viaje, es una oportunidad perdida. La agenda de Alessandri se vuelve inhumana. 3, 4, 5 discursos diarios, en ciudades distintas, con viajes nocturnos en Mima de Tzondendine, trenes donde el frío cala los huesos. En un compartimento estrecho, iluminado por una lámpara temblorosa, se sienta frente a un grupo de colaboradores agotados. Sobre la mesa, un mapa manchado de café y sudor. Cuentan los días que quedan, calculan cuántas ciudades puede visitar todavía, cuáles serán sacrificadas. La elección ya no es una fecha en el calendario, es una frontera que se acerca a toda velocidad. Si no logramos llegar al sur antes de fin de mes, lo perdemos, dice uno. Si no aseguramos Valparaíso, estamos muertos, agrega otro. Cada estación donde el tren se detiene, cada multitud que espera bajo la lluvia, es, en su cabeza, un reloj que avanza hacia el día del juicio. A medida que se acerca la elección, el tono sube. Alessandri multiplica sus ataques contra el sistema parlamentario que considera corrupto e insensible. Habla de cambiar la Constitución, de darle poder al presidente para hacer reformas reales, de cortar los hilos invisibles con que el Congreso domina al Ejecutivo. Para los defensores del orden vigente, eso raya en la herejía. Empiezan a circular rumores que Alessandri quiere dictaduras,
que pretende entregar el país al populacho, que su elección significa anarquía, los curas advierten desde el púlpito contra el peligro de quienes halagan las pasiones. Él, lejos de moderarse, redobla la apuesta. En un discurso encendido advierte que si la clase política no escucha, el pueblo se encargará de hacerlo escuchar como un trueno sobre las cúpulas doradas. Es una imagen bella y aterradora a la vez. Algunos en la multitud la celebran como una promesa. Otros desde sus butacas de terciopelo la escuchan como una amenaza directa. El día de la elección llega cargado de una tensión casi insoportable. Desde temprano las filas se forman frente a las mesas de votación, vigiladas por hombres de sombrero duro y bigotes severos. No hay radios, no hay cadenas informativas. La información viaja a través del telégrafo, en papeles que llegan a las sedes de campaña, como si fueran partes de guerra. En la oficina improvisada de la Alianza, los presentes se agolpan alrededor de la mesa donde un joven anota frenéticamente los resultados parciales. Al principio, las noticias son desalentadoras. En varios distritos clave, Barros parece llevar ventaja. Alessandri camina de un lado a otro, con las manos a la espalda, intentando no mirar el papel. Cada telegrama que llega tiene el peso de una bala. De vez en cuando alguien levanta la vista y propone esperar, no sacar conclusiones apresuradas. Pero las horas pasan y el ambiente se hace más espeso. Si esto se mantiene, perdimos, se atreve a decir un colaborador, casi en susurro. Entonces, como en un golpe de guión, los datos cambian. Llegan resultados del norte, de esas tierras donde el león encendió a los obreros con sus discursos. El margen comienza a estrecharse. Un distrito, luego otro, se inclinan a su favor. La anotación en la pizarra se vuelve una danza frenética de números que suben y bajan. En la sede de Barros la confianza absoluta se resquebraja. Alguien propone revisar las mesas del norte con más detención. Se habla de impugnaciones, de irregularidades. A medida que la noche cae, lo único claro es que la elección es de infarto. No hay victoria aplastante para nadie. Lo que hay es un país partido casi en dos mitades, mirándose con recelo. Al final del conteo, la diferencia es mínima, casi insultante para un sistema acostumbrado a triunfos cómodos. Unos pocos miles de votos a favor de Alessandri, pero la última palabra no la tiene el pueblo, sino el Congreso Pleno, formado por los mismos parlamentarios que él ha estado insultando durante años. Comienza entonces una batalla distinta, librada en pasillos alfombrados, en salones privados, en reuniones donde el café se mezcla con el veneno. Los conservadores no aceptan fácilmente la idea de ver al agitador en la moneda. Se exploran maniobras, se insinúa la posibilidad de desconocer el resultado, se habla incluso de recurrir a la fuerza. En las calles la gente no espera pasivamente. Grupos armados se organizan, se acumulan fusiles en bodegas, se redactan proclamas incendiarias. Chile, de pronto, parece caminar al borde de una guerra civil, con dos hombres, Alessandri y Barros, convertidos en símbolos de proyectos incompatibles. Para evitar la catástrofe se crea una instancia inédita, un tribunal de honor, integrado por figuras respetadas que deberán revisar la elección y emitir un veredicto que ambos bandos se comprometan a acatar. La escena culminante de ese proceso es casi cinematográfica. En un salón solemne, con cortinas pesadas y retratos de próceres en las paredes, se encuentran por fin, frente a frente, los dos rivales. Alessandri, de traje oscuro y bigote espeso, mira fijamente a Barros, que mantiene la compostura con esa elegancia distante que siempre lo ha caracterizado. Se cruzan pocas palabras, pero basta el silencio para entender que no es solo un trámite. Es el choque de dos visiones de país. Uno encarna a los rotos que esperan cambios urgentes, el otro a la élite que teme perder sus privilegios. Cuando los miembros del tribunal leen su decisión, reconocen la victoria de Alessandri. El aire parece quedarse sin oxígeno por un segundo. No hay gritos ni abrazos allí dentro. Solo miradas largas, mascullando el giro inesperado de la historia. La noticia corre como fuego por las calles de Santiago. En los barrios pobres estallan los festejos. Bengalas improvisadas, banderas, canciones que se inventan sobre la marcha. La gente grita «¡Viva el León!», como si hubiera ganado un equipo de fútbol que siempre perdía en semifinales. Pero en los salones silenciosos de los clubes tradicionales, los rostros están serios, las copas tiemblan en las manos. Para ellos el tiempo empieza a correr en sentido contrario. Cuentan los días que faltan para que el nuevo presidente asuma, calculan cuánto podrán obstaculizarlo desde el Congreso.
¿Qué armas legales tienen para impedir que cumpla sus promesas? Alessandri, mirando desde la ventana de una casa modesta donde se refugia del tumulto, siente mezcladas la euforia y una angustia nueva. Ha ganado, sí, pero ha ganado en un sistema diseñado para que el presidente sea poco más que un notario de las decisiones parlamentarias. ¿De qué sirve tocar la cima si lo esperan con las manos atadas? El comienzo de su gobierno confirma sus peores sospechas. Desde que cruza la puerta de la Moneda, las presiones llueven como piedras. Debe formar gabinete con hombres aceptables para la élite, negociar cada nombre, ceder en ministerios clave, cada proyecto de ley social que intenta impulsar, mejoras laborales, protección a los trabajadores, reformas al sistema político. Se enreda en comisiones, se diluye en debates interminables, se destroza con enmiendas maliciosas. En el Congreso algunos diputados se burlan en privado. Que ladre todo lo que quiera desde el balcón, aquí mandamos nosotros. Arturo, que llegó con la idea de gobernar para el pueblo, se enfrenta a un muro de obstruccionismo. En lugar de aceptar dócilmente el papel que le asignan, lleva la pelea afuera. Comienza a hablar desde los balcones, en plazas, en giras que parecen campañas permanentes. Se inventa una expresión que escandaliza a los puristas. Dice que su gobierno es el gobierno de la calle. Esa decisión radical alimenta tanto su mito como el odio de sus adversarios. Mientras en los barrios pobres se lo venera como un presidente que por fin se mezcla con la gente, en los círculos de poder se lo acusa de incendiario, de irresponsable. Se dice que gobierna a gritos, que no respeta las formas, que está destruyendo la solemnidad de la República. La tensión se acumula como electricidad estática. En los cuarteles, los jóvenes oficiales miran con creciente desprecio a los políticos que se pelean por detalles mientras ellos cobran sueldos miserables y deben enfrentar el descontento dentro de la tropa. Para muchos de ellos el problema no es Alessandri, sino el sistema que lo asfixia. Pero sienten que el tiempo también se les agota. En los pasillos del Congreso, sin que nadie lo note del todo, se empieza a escuchar un murmullo diferente, el del metal golpeando el suelo como un ensayo siniestro de lo que vendrá. La noche del ruido de sables, en 1924, es el punto de quiebre. El Congreso debate, con desgano, un proyecto de ley de mejoras salariales para los militares. En las tribunas, un grupo de oficiales jóvenes, con sables colgando de sus cinturones, observa el espectáculo con fastidio acumulado. De pronto uno de ellos, harto de la indiferencia, decide que ya basta. Toma el sable y lo golpea contra el piso de madera. El sonido es seco, metálico, contundente. Otro lo imita, y otro. En segundos el hemiciclo se llena de aquel eco violento como una lluvia de hierro. Los parlamentarios enmudecen, algunos palidecen, otros miran alrededor buscando una salida. Aquellos golpes no son solo un gesto de protesta, son un aviso. El tiempo de la impunidad política está llegando a su fin. Desde la Moneda, Alessandri escucha la noticia con una mezcla de esperanza y terror. Por un lado, los militares están presionando al Congreso para que apruebe las leyes sociales que él ha defendido. Por otro, sienten que han descubierto una forma de intervenir directamente en la política. Es un aliado que puede volverse carcelero en cualquier momento. En cuestión de días, las cosas se precipitan. Las leyes sociales se aprueban a toda velocidad, casi sin discusión, como si los parlamentarios quisieran salvar el pellejo firmando cualquier cosa. Pero los militares ya no se conforman con eso. Una junta militar se instala como árbitro, exige cambios más profundos, cuestiona la continuidad del presidente. Agotado, cercado por su propio remedio, Alessandri entrega su renuncia al Congreso y se marcha al exilio, oficialmente con un permiso que suena a destierro elegante. Se embarca rumbo a Europa con la sensación amarga de haber despertado fuerzas que ahora lo expulsan del escenario. En los muelles lo despiden multitudes que no entienden cómo el hombre al que eligieron con tanta esperanza se va así, casi de noche. Algunos lloran, otros aprietan los puños. Los diarios conservadores, sin disimulo, celebran el regreso del orden. Parecería que al final la vieja república ha ganado, que el león ha sido domesticado, sacado del país antes de que rompa algo irreparable. Pero el exilio no es un retiro cómodo. En Italia, lejos de las calles ruidosas de Santiago, Arturo tiene demasiado tiempo para pensar. Pasea por ciudades antiguas, mira edificios que han sobrevivido a imperios y revoluciones, y se pregunta qué dejará él en su país, más allá de un puñado de discursos recordados. Lee escribe, analiza constituciones extranjeras.
especialmente aquellas que han dado más poder al Ejecutivo para implementar reformas. Lo persigue una idea obsesiva. El problema de Chile no es solo quién ocupa la presidencia, sino cómo está construido el sistema. Mientras tanto, en su tierra las juntas militares se suceden, los experimentos de gobierno se enredan, la inestabilidad se vuelve norma. Sin su figura nadie logra llenar el vacío de legitimidad. El reloj que parecía haberse detenido con su salida vuelve a correr, pero ahora sin control. La paradoja es brutal. Los mismos militares que contribuyeron a sacarlo del poder comienzan a necesitarlo. Entre ellos destaca un nombre que se convertirá en figura clave de los años siguientes. El joven oficial Carlos Ibáñez del Campo comprende que para estabilizar el país y encauzar el descontento, hace falta alguien con arraigo popular, capaz de convencer a las masas de aceptar un nuevo pacto. Y ese alguien, lo saben todos, sigue siendo el león exiliado. Se abre entonces una negociación silenciosa para traerlo de vuelta, no como el presidente acorralado que se fue, sino como el líder que encabece una transformación profunda del régimen. Las cartas cruzan el Atlántico, las condiciones se discuten con cautela, como si se tratara de armar una bomba sin detonar. Cuando en 1925 el barco que trae de vuelta a Arturo se acerca a las costas chilenas, el aire está cargado de expectativas contradictorias. Para algunos, su regreso es la última oportunidad de evitar que el país se hunda en la anarquía o en una dictadura sin disfraz. Para otros, es el riesgo de ver renacer un liderazgo que creían neutralizado. En la cubierta, mirando el perfil recortado de los cerros y los techos de las casas que vuelven a ser su horizonte, Alessandri siente un vértigo que no había experimentado ni siquiera la noche de su elección. Esta vez no basta con llegar a la moneda. Esta vez tiene que cambiar la forma misma en que Chile se gobierna. El tiempo otra vez se le presenta como una cuenta regresiva. Deberá lograrlo rápido, antes de que los viejos intereses se reorganicen, antes de que los militares decidan prescindir también de él. Los meses que siguen son una carrera frenética. Junto a un grupo de juristas y militares reformistas, trabaja día y noche en un nuevo texto constitucional que rompa el cerrojo parlamentario. El proyecto propone un presidente con facultades reales, un Congreso menos capaz de bloquearlo, un Estado más comprometido con la cuestión social. A la vez debe mantener un equilibrio delicadísimo. No puede asustar tanto a la élite como para provocar un contraataque frontal, ni ser tan tibio como para decepcionar a las masas que ven en él al vengador de sus frustraciones. Desde fuera pareciera que todo avanza ordenadamente, pero por dentro la sensación es la de un funambulista caminando sobre un cable tenso, con abismos a ambos lados y un temporizador marcando los segundos. El plebiscito que aprueba la nueva Constitución se vive como un segundo duelo, no ya entre Alessandri y Barros Borgoño, quien, derrotado y relegado, ha ido desvaneciéndose del primer plano político, sino entre el viejo Chile parlamentario y un nuevo Chile presidencialista, que apenas empieza a tomar forma. Cuando se confirman los resultados y el país acepta el nuevo texto, las campanas de Santiago repican como en las grandes fiestas patrias. Desde un balcón, el hombre que empezó como un abogado pobre que desafió a la élite, que casi pierde el país en una elección disputada y que fue expulsado del poder por los mismos que lo necesitaban, mira la multitud que lo aclama. Sabe que por fin tiene en sus manos algo parecido al poder que siempre quiso. No solo la banda presidencial, sino un marco institucional que le permite intentar cambiar las cosas de verdad. Lo que hará con ese poder, las decisiones, aciertos y errores que marcarán a generaciones, pertenece a otra historia. Por ahora la escena se congela en un instante. El reloj, al fin, parece estar a su favor, aunque nadie pueda garantizar cuánto durará esa tregua. Parecía que, con la nueva Constitución aprobada y las campanas repicando, Arturo por fin había ganado la partida, pero la primera noche que duerme de nuevo como presidente en la moneda, la sensación no es de victoria, sino de cuenta regresiva. El palacio está casi vacío, los pasillos huelen a cera y a papel húmedo, y en la pared el reloj marca un tic-tac que suena más a amenaza que a celebración. Afuera el pueblo cree que el león de Tarapacá tiene por fin las garras libres para cambiar Chile. Adentro él sabe otra cosa. El tiempo vuelve a correr en su contra, y en el piso de abajo ya hay un hombre probándose el traje de sucesor, un oficial de mirada dura, de bigote recortado, que todos nombran en voz baja pero con respeto creciente: Carlos Ibáñez del Campo. A partir de ahora, cada decreto que firme, cada ley que impulse,
No será solo un acto de gobierno, será un movimiento en una partida de ajedrez contra ese competidor silencioso que crece a su sombra. En los primeros meses, el poder presidencial reforzado por la Constitución de 1925 se siente como un arma recién afilada. Arturo nombra ministros con más libertad, se atreve a vetar proyectos, intenta que el Ejecutivo deje de ser un notario y se convierta en motor. Habla de modernizar la administración, de consolidar las leyes sociales que se aprobaron entre bayonetas y ruido de botas, de darles contenido real a promesas que el pueblo lleva años escuchando. Pero pronto se da cuenta de que la nueva arquitectura institucional no ha borrado los viejos reflejos. Los empresarios desconfían de sus impulsos reformistas, la Iglesia observa con recelo, los políticos profesionales, esos que ha humillado, en plaza pública se organizan en camarillas para sabotearlo, y, sobre todo, los militares ya no se contentan con ser un telón de fondo, quieren ser actores. En ese escenario, Ibáñez avanza como un general en maniobras, primero ministro de guerra, luego hombre fuerte del orden público, siempre más cerca de la tropa que de los discursos. Mientras el león habla de justicia social, el oficial de mirada de hielo acumula lealtades en cuarteles y comisarías. Una noche en su despacho de la Moneda, Alessandri se queda solo frente a la mesa donde se apilan decretos, informes y telegramas. A un lado tiene los papeles con propuestas de reforma, proyectos para mejorar salarios, planes de vivienda, ideas para consolidar la nueva Constitución. Al otro, un calendario con fechas subrayadas, plazos para aprobar leyes clave, tiempo que queda antes de las próximas elecciones, límites tácitos antes de que los militares pierdan la paciencia. 6 años, le habían dicho cuando volvió del exilio. 6 años para demostrar que el presidencialismo podía dar resultados, que no hacía falta un hombre fuerte en uniforme para ordenar el país. 6 años, menos los meses que ya se han ido en negociaciones, crisis y conspiraciones. De pronto su mirada se topa con una carpeta rotulada con letra apurada. Ibáñez. Informes sobre su influencia en el ejército, recortes de prensa, rumores. Arturo pasa los dedos por el cartón como si pudiera, al tacto, medir la amenaza. Siente que ese hombre no solo compite por el poder, sino por algo más íntimo, por el derecho a encarnar ante el pueblo la idea de orden. Durante un tiempo el equilibrio es extraño, casi esquizofrénico. En público, Alessandri e Ibáñez aparecen como aliados. El presidente celebra la disciplina de las Fuerzas Armadas. El ministro asegura que su lealtad es absoluta. En las fotos oficiales se los ve juntos, serios, casi solemnes, pero detrás de las sonrisas forzadas la tensión crece. En una reunión cerrada, en la que solo están presentes los dos y un ayudante que toma notas sin levantar la vista, se discute el futuro inmediato. Hay huelgas que se multiplican, oficiales jóvenes que murmuran sobre políticos corruptos, panfletos que circulan en los cuarteles, acusando al Congreso de traición. Arturo, con la voz ronca por el cansancio, plantea la urgencia de profundizar las reformas sociales antes de que el país estalle otra vez. Ibáñez responde con frases cortas, casi cortantes. Habla de disciplina, de mano dura, de acabar con la cháchara parlamentaria a cualquier costo. Por un momento el presidente tiene la impresión de estar mirándose en un espejo deformado. Ve sus propias críticas al sistema, pero radicalizadas, limpias de matices, convertidas en una promesa de hierro. Entiende que si él no consigue resultados rápido, la gente mirará a ese otro como el hombre capaz de hacer lo que haya que hacer. El tiempo, esa obsesión que lo persigue desde joven, se vuelve más cruel. Los días se llenan de audiencias, los meses de crisis encadenadas. Cada intento de avanzar con un proyecto importante tropieza con algún muro. Resistencia empresarial, temor eclesiástico, calculadora parlamentaria. Para mantener a raya a los militares, Arturo se ve obligado a ofrecerles espacio, concesiones, cargos. De tanto en tanto, Ibáñez llega a su despacho con una carpeta gruesa bajo el brazo. Informes sobre complots, nombres de oficiales, subversivos, listas de civiles que, según él, incitan a la anarquía, y siempre termina con la misma frase, casi un mantra. Señor presidente, yo puedo controlar esto, si me deja actuar. Alessandri siente el veneno de esas palabras. Sabe que cada facultad excepcional que le entrega a Ibáñez para controlar el desorden es, en realidad, una bala que algún día podría volverse contra él. El giro llega como una ola que parecía lejana y de pronto rompe en la orilla. A comienzos de 1927 la presión se vuelve insoportable.
La economía no despega como se esperaba, el malestar social no cede, los militares comienzan a tratar a Ibáñez no como subordinado, sino como jefe natural. En los cafés se comenta que el verdadero poder ya no está en el despacho del presidente, sino en el Ministerio de Guerra. Cierta tarde, tras una sesión de gabinete especialmente tensa, Arturo se queda solo en el salón, mirando los retratos de los antiguos mandatarios. Piensa en cómo eligió enfrentarse al Congreso, cómo apostó por la calle, cómo invitó a los militares al juego, y ahora el resultado es que su competidor interno, el hombre al que ayudó a subir, se ha convertido en la figura ordenadora que él soñaba ser. Entiende que la partida está perdida, al menos por ahora. Escribe su renuncia con mano firme pero con una rabia fría interior. No se la ofrece a un Congreso soberano, sino a un país que, en la práctica, ya tiene otro árbitro. Cuando abandona la moneda, no lo sacan a empujones ni entre insultos. Se va caminando en silencio con el corazón apretado. Detrás de él, como si el edificio mismo tuviera memoria, las paredes parecen susurrar que no es la primera vez que lo ven salir antes de tiempo. Lo que sigue es una humillación en cámara lenta. Carlos Ibáñez, el competidor silencioso, da el paso que todos temían y algunos deseaban. Toma el poder, primero como figura fuerte, tras bambalinas, luego como presidente, finalmente como caudillo con rasgos de dictador. Para muchos encarna lo que Alessandri prometió y no logró cumplir. Orden, decisión, mano firme. Se lanzan grandes planes de obras públicas, se construyen carreteras, se moderniza la policía bajo un mando unificado. La propaganda oficial lo muestra como un hombre sencillo, casi ascético, dispuesto a sacrificarse por la nación. Al mismo tiempo, los opositores desaparecen de los diarios, la censura se instala como rutina, el miedo se vuelve un nuevo clima político. Desde su retiro en el extranjero, Arturo lee las noticias con un nudo en la garganta. Ve cómo su rival, el hombre que creció bajo su sombra, ocupa ahora el centro del escenario que él ayudó a iluminar. Lo que más le duele no es la pérdida del poder, sino la sensación de que la ciudadanía empieza a olvidar quién fue el primero en desafiar a la vieja oligarquía. Pero la historia, caprichosa, prepara un nuevo giro. En 1929 el mundo se desploma con el crack de Wall Street y la economía chilena, sostenida por las exportaciones de salitre y otras materias primas, recibe el golpe como un puñetazo en el estómago. Fábricas cierran, los campamentos mineros se vacían, las filas de desempleados se extienden por cuadras. Hombres que ayer tenían trabajo hoy esperan un plato de sopa en comedores de caridad. Niños descalzos persiguen carros de basura buscando restos comestibles. El régimen de Ibáñez, que parecía tan sólido, empieza a crujir. La deuda externa se vuelve impagable. Las reservas se evaporan. El orden que se vendía como inquebrantable se resquebraja en protestas y conspiraciones. En 1931, el hombre fuerte, el competidor que parecía invencible, abandona el poder y se va al exilio, casi repitiendo la escena que, años antes, protagonizó Alessandri. Esta vez Chile no tiene un líder claro a quien mirar. Lo que viene es una sucesión vertiginosa de gobiernos breves, juntas, experimentos, una república socialista efímera que dura días, insurrecciones militares, bombardeos sobre ciudades. La república que Arturo quiso salvar parece un barco sin timón en medio de un mar oscuro. Mientras el país se desmorona, su nombre empieza a reaparecer en conversaciones discretas. Viejos enemigos y antiguos aliados, hombres de clubes elegantes y líderes sindicales moderados, todos llegan a la misma conclusión, incómoda. Se necesita alguien con peso, con historia, con capacidad de ordenar sin uniforme, alguien que pueda enfrentar no solo el caos económico, sino el riesgo de que un nuevo Ibáñez, o el mismo si regresa, se instale otra vez como salvador autoritario. Cuando una delegación viaja a buscarlo para ofrecerle una nueva candidatura presidencial, él ya no es el joven tribuno inflamado de 1920, tiene más arrugas, más silencios, más cicatrices políticas, pero la mirada conserva ese brillo obstinado. La propuesta es brutal en su sencillez. O vuelve usted, o esto se lo llevan los extremos. La idea de un límite temporal aparece con más claridad que nunca. No se trata solo del mandato de 6 años que establecen los papeles, se trata de su propia edad, de su salud, del tiempo histórico que le queda a un sistema al borde del colapso. La campaña de 1932 nace en un país extenuado. Ya no hay la euforia de los años 20, sino una mezcla de hambre, rabia y miedo.
En ese clima, el nombre de Arturo Alessandri vuelve a circular como un remedio de última hora, pero no está solo en la pista. Del otro lado emerge una figura que encarna el descontento radicalizado, Marmaduke Grove, el general de bigotes poblados que encabezó la breve República Socialista y que, para muchos, representa la promesa de un país completamente distinto, sin grandes fortunas ni viejas oligarquías. En plazas y teatros la gente escucha dos músicas distintas, la del viejo león, que ahora habla de reconstruir la República, de ordenar las finanzas, de asegurar pan y trabajo sin dinamitar las instituciones, y la de Grove, que promete ir más allá, romper con todo, abrir el camino a una justicia social más drástica. Aunque Ibáñez está lejos, su sombra se alarga sobre cada mitin. Cada vez que alguien grita, «Queremos mano dura», el eco de su nombre vibra, como un fantasma que compite con ambos. El duelo entre Alessandri y Grove no es solo de números, es de imágenes. En un mitin en Santiago, el narrador podría detener la cámara en la multitud. A un lado, banderas chilenas, retratos del león enmarcados, con la palabra orden. Al otro, lienzos rojos, consignas que hablan de revolución, jóvenes con el rostro encendido. En un momento clave, Arturo sube al escenario, toma el micrófono y, en lugar de repetir sus viejas arengas, se dirige directamente a esa generación que no lo conoció en 1920. Les habla de las huelgas reprimidas en su primer gobierno, de sus errores, de cómo el juego con los militares terminó expulsándolo del poder. Confiesa que aprendió a golpes que el orden sin justicia es frágil, pero también que la justicia sin algún tipo de orden puede terminar en tiranía. Es un discurso lleno de sombras, pero también de una honestidad que sorprende a muchos. Al final, las urnas le dan una victoria clara. El país, una vez más, le entrega la banda presidencial, pero esta vez el mandato viene con una condición silenciosa: sanar la República sin matar su espíritu. El día en que vuelve a cruzar la Puerta de la Moneda, la escena se parece y no se parece a la de su triunfo anterior. Hay gente en las calles, sí, pero ya no es la multitud eufórica que creía que con cambiar al presidente bastaba. Son rostros marcados por la crisis, miradas calculadoras. Adentro, en el despacho, lo esperan pilas de informes que describen un estado quebrado. En las cifras frías late una tragedia. Miles de desempleados, ingresos fiscales desplomados, deudas que asfixian, servicios públicos colapsados. Alguien coloca frente a él un resumen brutal. Si no recortamos gastos y ordenamos las finanzas en un año, el Estado no podrá pagar ni su propia nómina. El margen de maniobra es mínimo. El reloj vuelve a imponerse como un personaje más. Arturo entiende que no tiene tiempo para grandes esperas. Se rodea de técnicos, economistas, abogados, y empieza a gobernar como quien opera un cuerpo al borde de la muerte. Recorta, sutura, sacrifica. Paradójicamente, el hombre que llegó al poder como tribuno popular se ve obligado a aplicar medidas que muchos perciben como impopulares. Congela sueldos públicos, reordena la administración, limita ciertos gastos, se enfrenta a grupos que lo apoyaron en la campaña. Al mismo tiempo, impulsa la consolidación del Banco Central, busca mecanismos para estabilizar la moneda, organiza el aparato estatal para enfrentar las crisis con más racionalidad. Intenta, en la medida de lo posible, proteger a los sectores más vulnerables, pero ya no con la retórica fogosa de antaño, sino con una frialdad casi contable. Sus colaboradores lo ven trabajar hasta altas horas de la noche, rodeado de tablas, gráficos, proyectos de ley. El viejo caudillo de plaza pública se transforma, ante sus ojos, en un administrador obsesionado por los números. Sin embargo, fuera de los despachos, el país sigue siendo un hervidero. Los conflictos sociales no desaparecen porque se cambien decretos. En el campo y en las minas, los jornaleros siguen viviendo en condiciones miserables. En las ciudades, los cinturones de pobreza crecen, la vivienda escasea, la injusticia se respira en cada esquina. Y, mientras tanto, nuevos competidores ideológicos se incuban en las sombras. Grupos de jóvenes fascinados por los fascismos europeos, organizaciones de izquierda radical que consideran demasiado tímidas sus reformas. Arturo mira con inquietud las fotos de esos muchachos uniformados, marchando en filas, levantando brazos en saludo. En sus consignas escucha un eco distorsionado de su propia retórica combativa de décadas atrás. Sabe que si no consigue dar al país una sensación mínima de justicia, esos movimientos se convertirán en la siguiente ola que intenta arrasar con todo. Pero también sabe que, si cede ante sus presiones y abandona el frágil orden republicano,
La república que ha intentado salvar toda su vida puede desaparecer. El episodio que marcará para siempre su segundo gobierno se gesta, de manera casi clandestina, en ese caldo de cultivo. Es 1938 y Chile se prepara para nuevas elecciones presidenciales. La figura de Ibáñez, aunque ausente físicamente, vuelve a irrumpir con fuerza. Sus partidarios sueñan con su regreso, ven en la crisis y el descontento una oportunidad para restituirlo como hombre fuerte. Un grupo de jóvenes del movimiento nacional socialista, embelesados por las estéticas totalitarias de Europa y por el mito del caudillo militar, planea un golpe improvisado para forzar su candidatura. Ocupan el edificio del Seguro Obrero y unas dependencias cercanas a la Moneda, esperando que la sublevación prenda como fuego en pasto seco, pero el país ya no es el de 1924. Las fuerzas leales al gobierno reaccionan rápido. La insurrección fracasa. Lo terrible viene después. Decenas de esos jóvenes que se han rendido son ejecutados de manera sumaria en escaleras y patios. La sangre corre por las baldosas, tiñe los muros. Algunos antes de caer gritan «¡Viva Ibáñez!», como si su última palabra fuera un desafío al presidente que quisieron desbordar. La noticia del baño de sangre del Seguro Obrero golpea a la opinión pública como una explosión. Los diarios se llenan de titulares luctuosos. Las familias buscan nombres en listas de muertos. La iglesia se escandaliza. De la noche a la mañana, el gobierno de Alessandri, que pretendía ser el garante del orden republicano, aparece asociado a una masacre. En la soledad de su despacho, el León recibe los informes con el rostro rígido, relatos de ejecuciones, testimonios contradictorios, órdenes confusas. Él insiste en que nunca autorizó un crimen así, que la cadena de mando se descontroló, que la furia y el miedo hicieron el resto, pero más allá de responsabilidades directas, entiende que el símbolo lo condena. Durante años habló de defender al pueblo de la violencia del Estado. Ahora, bajo su mando, jóvenes chilenos han sido acribillados sin juicio. Es un golpe moral devastador. Un nuevo giro en la rivalidad con ese competidor ausente que ha sido Ibáñez. Incluso cuando sus partidarios eran derrotados, lograban dejarlo a él con las manos manchadas ante la historia. El escándalo cambia el clima político a semanas de la elección. El candidato oficialista, identificado con el gobierno y con las políticas de austeridad económica, empieza a perder apoyo. Al otro lado se fortalece el Frente Popular, alianza de fuerzas de izquierda y centro que promete un país más social, más abierto a las demandas de los trabajadores. Alessandri, que soñó toda su vida con dejar como herencia una república estabilizada bajo su sello, comprende que no será un discípulo suyo quien lo suceda. La masacre, la dureza de algunas de sus decisiones, la percepción de un gobierno más preocupado por las cifras que por los rostros, han erosionado su ascendiente. La noche en que se conocen los resultados, escucha por radio cómo la voz metálica del locutor anuncia la victoria de Pedro Aguirre Cerda. No hace gestos dramáticos. Solo se queda un rato en silencio mirando la banda presidencial doblada sobre una silla, como si fuera un objeto que ya no le pertenece. Cuando entrega el mando en 1938, Arturo camina por los pasillos de la Moneda con una mezcla de alivio y melancolía. El edificio, que lo ha visto entrar y salir tantas veces, parece ahora inmenso, casi deshabitado. Los funcionarios lo despiden con respeto. Algunos lo miran con gratitud, otros con una reserva que no existía en 1920. Él sabe que deja un país diferente al que encontró, con instituciones más fuertes, con un presidencialismo consolidado, con un Estado más presente en la vida cotidiana, pero también sabe que lo hace pagando un precio personal alto, cargando con sombras como la del Seguro Obrero, aceptando compromisos que nunca imaginó que tendría que aceptar, y sobre todo con la certeza incómoda de que su gran competidor, Carlos Ibáñez, aún está vivo, en algún lugar del exilio, esperando su propia revancha contra la historia. De regreso a su casa, ya sin escoltas, se sienta en una silla sencilla, prende la radio y escucha noticias del mundo. Europa al borde de otra guerra, ideologías enfrentadas, líderes fuertes que seducen a las masas. Piensa una vez más en el tiempo, en el poco tiempo que le queda a él, y en el tiempo incierto que le aguarda a ese Chile que ayudó a crear, pero que ya no puede controlar. El reloj del comedor vuelve a sonar, obstinado, marcando no solo los segundos de su vejez, sino el compás de un país que seguirá debatiéndose entre orden y libertad mucho después de que su voz se apague. Imagina esto. El hombre que 2 veces llevó la banda presidencial,
el león de Tarapacá que hacía temblar a los congresistas con No Voz, un rugido, termina sus días sentado en una mesa modesta, rodeado de recortes de diario que ya casi nadie lee, y en todos ellos aparece el mismo apellido que lo ha perseguido por décadas, Ibáñez. No es La Moneda, no son multitudes, es una sala silenciosa, un reloj de pared marcando el final, y un anciano que sabe que, aún retirado del poder, sigue peleando una última batalla. La diferencia brutal es esta. Antes se jugaba su carrera, ahora se juega su lugar en la memoria del país, y el tiempo más que nunca no está de su lado. Al salir de La Moneda en 1938, después de entregar el mando a Pedro Aguirre Cerda, Arturo Alessandri siente algo que no había sentido en ninguno de sus adioses anteriores: vacío. No el vacío teatral del caudillo que finge tristeza ante las cámaras, sino una especie de hueco físico en el pecho. Tiene casi 70 años, la barba más blanca que negra, los ojos fatigados. Cuando cruza la puerta de su casa, sin escoltas ni bandas de música, la ciudad parece más grande que nunca, y él, más pequeño. En la radio hablan de la guerra que se acerca en Europa, de Hitler, de Mussolini, de Stalin, nombres que encarnan los extremos que él ha tratado de evitar toda su vida. Arturo escucha esos apellidos como si fueran presagios. Sabe que Chile no está aislado del mundo, que las pasiones que incendian a otros países pueden prender también aquí, y en esa mezcla de cansancio y preocupación, se repite una frase que lo persigue desde que era joven: no tengo mucho tiempo. Durante unos meses intenta creer que ha llegado el retiro. Vuelve a la abogacía, recibe a viejos amigos en su casa, camina por las calles de Santiago con una discreción casi imposible para alguien tan conocido. A veces algún obrero lo reconoce y lo saluda con respeto. Otras algún joven lo mira con una mezcla de curiosidad y distancia, como si fuera un personaje de historia antigua. En la mesa del comedor se acumulan cartas, peticiones de empleo, súplicas de intervención, relatos de injusticias. Arturo las lee con una mezcla de culpa y nostalgia. Él ya no es presidente, ya no puede firmar decretos, pero esos papeles le recuerdan que para muchos sigue siendo el hombre que puede hacer algo. Al mismo tiempo hay otro tipo de noticias que lo inquietan más: reuniones de ibañistas en clubes de provincia, rumores de que el Nolante, antiguo hombre fuerte, prepara su regreso, susurros de que el pueblo no ha olvidado la mano dura de antes de la crisis. El contraste lo desgarra. Por un lado se le pide que deje descansar a la República, que permita que una nueva generación se haga cargo. Por otro, el país parece seguir girando alrededor de los mismos nombres: Alessandri, Ibáñez, Ibáñez, Alessandri. En una tarde de invierno, mientras la lluvia golpea los vidrios, un grupo de dirigentes políticos entra a su casa con un aire de urgencia disfrazado de cortesía. Le hablan del Senado, de la necesidad de figuras serias que den estabilidad, de la importancia de que su voz siga presente en el corazón del sistema. No le piden que vuelva a La Moneda, le piden algo más discreto pero igual de decisivo: que sea candidato a senador por Santiago. Él sonríe con la ironía de quien ha escuchado todas las fórmulas posibles, pero cuando se queda solo, la oferta suena menos a halago y más a advertencia. Sin alguien como él en el Congreso, el vacío lo llenará otro, y sabe perfectamente el nombre de ese otro. Acepta. En 1941 Arturo Alessandri es elegido senador. El viejo tribuno regresa al hemiciclo que tanto insultó en su juventud. El edificio lo recibe con una mezcla de reverencia y murmullo. Algunos lo ven como el padre de la nueva Constitución, el hombre que domesticó al Congreso, el símbolo de la República fuerte. Otros lo miran como el responsable de la masacre del Seguro Obrero, el presidente que no dudó en sacrificar vidas en nombre del orden. Él camina entre los escaños como quien recorre un campo minado de recuerdos, y sin embargo, cuando le toca hablar, el león ruge otra vez. La voz no tiene la misma potencia que en 1920, pero conserva una cadencia que ordena el silencio. Habla de responsabilidad, de disciplina institucional, de los peligros de los extremos. Si antes su frase de guerra era «vengo a derribar esta oligarquía podrida», ahora insiste en otra idea: hay que salvar la República de quienes quieren usarla como escalera hacia la tiranía. Desde su escaño observa cómo el mundo cambia a una velocidad cruel. La Segunda Guerra Mundial arrasa Europa. Las noticias de campos de concentración y ciudades devastadas llegan con retraso, pero llegan. En Chile esos horrores se traducen en miedos concretos: miedo al fascismo, miedo al comunismo, miedo a que el país elija un camino.
que lo ate a uno de esos bloques en Guerra Fría incipiente. Las calles se llenan de nuevas banderas y consignas. Jóvenes comunistas reparten panfletos en las fábricas. Grupos de derecha se organizan en ligas que hablan de patria y orden. Los ibañistas vuelven a sacar su viejo argumento. Solo un militar fuerte puede evitar que Chile se convierta en un satélite de alguna potencia extranjera. En ese coro de voces, la de Arturo se esfuerza por sonar como una tercera vía, ni dictadura roja ni caudillo de botas, sino una república, que se defiende con sus propias reglas. Pero la rivalidad con Ibáñez, lejos de apagarse, vuelve a encenderse con matices nuevos. El antiguo competidor silencioso regresa del exilio con una estrategia distinta. Ya no como dictador que se impone con bayonetas, sino como candidato popular que promete orden y justicia, esta vez sin golpes de Estado. Sus partidarios lo presentan como un hombre que aprendió de sus errores, que está dispuesto a gobernar dentro del marco institucional. Para Arturo ese discurso es casi una provocación personal. Él, que ha pasado años tratando de demostrar que la República puede ordenarse sin atajos, ve cómo su viejo rival se disfraza de demócrata y trata de ocupar el mismo terreno. En sobremesas tensas, entre amigos de confianza, estalla. Ese hombre quiere heredar lo que me costó sangre y destierro construir, pero en público el enfrentamiento se da de otra manera. Discursos, maniobras parlamentarias, alianzas que se tejen y destejen para impedir que Ibáñez vuelva a la moneda. La cuenta regresiva se acelera en 1942 y sobre todo en 1946. Son años de elecciones, años en que cada voto parece decidir no solo un gobierno, sino el rumbo histórico del país. Arturo ya no se presenta como candidato presidencial, pero mueve hilos desde el Senado. No lo hace por nostalgia del sillón que dejó en 1938. Lo hace por algo que siente más urgente: impedir que el Estado que ayudó a reconstruir caiga otra vez en manos del mismo hombre que lo convirtió en máquina personal de poder. En pasillos llenos de humo de cigarro y susurros, se negocian candidaturas, se arman frentes, se pactan apoyos. Alessandri presiona, convence, amenaza con su sola presencia. A veces la escena roza el absurdo. El viejo león que antes llamaba a incendiar la pradera popular ahora se convierte en guardián, celoso de la moderación, temiendo más a una recaída autoritaria que a la ira de las masas. Sin embargo, el país que intenta controlar desde su banca de senador ya no es el mismo que lo siguió en 1920. La generación que entra a la política trae otras referencias, otros héroes, otras lecturas. Para muchos jóvenes, las grandes palabras no son república y constitución, sino revolución, justicia social, antiimperialismo. Y a la vez, en el otro extremo, crece el miedo a que el comunismo se apodere de sindicatos, universidades, barrios. El clima se enrarece. Huelgas, marchas, enfrentamientos callejeros. En ese contexto, Arturo, que toda su vida luchó contra una oligarquía cerrada, empieza a alinearse cada vez más con los sectores que priorizan el orden frente al desborde social. Es el viejo giro trágico de muchos revolucionarios envejecidos. El hombre que fue visto como amenaza por las élites se convierte, en su vejez, en uno de sus defensores más ardientes. El punto de quiebre llega con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la famosa ley maldita que en 1948 proscribe al Partido Comunista y expulsa a sus militantes de la vida política legal. Arturo, ya anciano pero aún influyente, apoya la idea de frenar lo que considera una amenaza totalitaria. Desde su escaño argumenta que no puede permitirse que un partido que obedece a intereses extranjeros use las libertades republicanas para destruirlas desde dentro. Sus palabras suenan firmes, casi implacables, pero fuera del Congreso el efecto es devastador. Sindicatos perseguidos, dirigentes obligados a la clandestinidad, familias rotas por detenciones y despidos. En barrios obreros donde antes se coreaba su nombre con admiración, ahora se lo pronuncia con amargura. El león que prometía ser la voz de los sin voz aparece asociado otra vez al rostro más duro del Estado. Este giro es uno de los grandes twists de su vida. El tribuno que construyó su mito enfrentando a una oligarquía sorda termina sus días defendiendo leyes que silencian a una parte importante del pueblo. La ironía lo golpea incluso a él. En noches de insomnio, cuando el dolor de pecho lo obliga a sentarse en la cama, recuerda a los jóvenes del seguro obrero, a los obreros de los años 20, a las multitudes que llenaban las plazas para escuchar su desafío a los poderosos.
Se pregunta en qué momento el deseo de salvar la República lo llevó a aceptar tantas restricciones, tantas exclusiones y, sobre todo, se pregunta si no habrá dejado abierta la puerta para que, en nombre del orden, se cometan otra vez los abusos que juró combatir. La respuesta no la tiene él, la tiene el tiempo que le queda. Y ese tiempo, según los médicos, ya no se mide en décadas, sino en años, quizá en meses. Porque el reloj, silencioso pero constante, se ha convertido en el enemigo más implacable de Arturo. Los doctores que lo examinan a finales de los años 40 son claros. Su corazón está desgastado, sus pulmones resentidos por el humo del tabaco y las noches interminables. Debe descansar, le repiten. Debe alejarse de la agitación política. Él sonríe con la sorna de quien sabe que su vida sin política sería como un teatro sin público, pero poco a poco entiende que su margen de acción se estrecha. Se retira de la presidencia del Senado, reduce las apariciones públicas, rechaza algunas invitaciones a actos oficiales. Sin embargo, no deja de leer, no deja de seguir cada movimiento de su viejo competidor. Cada vez que un diario menciona el regreso de Ibáñez a la primera línea, cada vez que una encuesta improvisada en la prensa lo señala como el hombre fuerte que Chile necesita, el anciano siente una punzada que no es solo física. En ese tramo final, la rivalidad con Ibáñez adopta una forma casi fantasmagórica. Ya no se enfrentan en el mismo recinto ni compiten por la misma banda presidencial, pero la pregunta que flota en el aire es brutal. ¿Quién va a quedarse con la herencia simbólica del país? ¿El tribuno que domó al Congreso e instauró la Constitución de 1925? ¿O el militar que encarnó para tantos la promesa del orden inmediato? Arturo sabe que no vivirá lo suficiente para ver el desenlace completo de esa pelea. Lo que puede hacer, y lo hace con una determinación casi adolescente, es tratar de amarrar la República lo más que pueda antes de irse, fortalecer ciertas instituciones, dejar normas que hagan más difícil el retorno de un caudillo, formar a nuevas generaciones de políticos en la lógica de la negociación y no del golpe. Es su último intento de ganarle segundos al reloj, en una escena que podría parecer menor, pero que resume esa batalla silenciosa. Lo vemos a finales de los años 40 recibiendo en su casa a jóvenes parlamentarios. No son sus discípulos de antaño. Algunos lo han criticado por la ley maldita, otros lo ven como una figura ambivalente, pero todos reconocen que pocas personas entienden el engranaje del Estado como él. En la mesa se extienden proyectos de reforma, esquemas de organización administrativa, borradores de leyes. Arturo habla pausado, sin golpes teatrales, explicando dónde están los puntos débiles del sistema, cómo evitar que un hombre concentre demasiado poder, cómo usar el presidencialismo sin caer en el personalismo absoluto. Es una conversación entre generaciones, pero también es algo más. El intento de un viejo gladiador de transmitir trucos de defensa antes de dejar la arena. En un momento, uno de esos jóvenes, con brutal sinceridad, le pregunta: ¿y si pese a todo, general o civil, vuelve un caudillo? Arturo hace una pausa larga, mira por la ventana y responde: entonces será tarea de ustedes derribarlo como nosotros intentamos. Hacerlo antes, pero esta vez ojalá sin tanta sangre. El día de su muerte, el 24 de agosto de 1950, Santiago amanece con un frío cortante. La noticia corre rápido. Ha muerto Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá, el hombre de las plazas y de las conspiraciones, del exilio y del regreso. Las radios interrumpen su programación, los diarios sacan ediciones especiales, en las escuelas se guardan minutos de silencio, multitudes acompañan su féretro, algunos con lágrimas sinceras, otros con un respeto más distante, casi protocolar. En las calles se mezclan los gritos de «¡Viva el león!», con comentarios en voz baja sobre el seguro obrero, la ley maldita, la dureza de sus últimos años. Incluso en el funeral, la figura de Ibáñez se cuela como una sombra. Hay quienes comentan que, con Alessandri bajo tierra, el camino para el regreso del viejo general se despeja. La imagen es brutal. Mientras un país despide a quien muchos consideran el padre de la República moderna, en cafés y reuniones discretas, ya se habla de la próxima elección presidencial de 1952, y el nombre que suena con fuerza es, una vez más, Carlos Ibáñez del Campo. Arturo, desde su ataúd cubierto con la bandera chilena, no puede escuchar esos murmullos, pero la historia se encargará de completar el giro. 2 años después, el competidor que lo persiguió toda su vida volverá a la moneda,
esta vez por voto popular, reclamando para sí la promesa de orden y justicia que el león proclamó décadas atrás. Es un twist póstumo, casi cruel. El hombre que dedicó sus últimos años a evitar el regreso del caudillo militar verá cómo, en los Tomotizaten libros de historia, su muerte es seguida por el triunfo de ese mismo caudillo, y sin embargo reducir su legado a esa derrota simbólica sería injusto, porque por debajo de las disputas, de las leyes polémicas, de las masacres y de los discursos inflamados, hay una huella más profunda, que sigue latiendo mucho después de 1950. La Constitución de 1925, fruto de su primer exilio y de su regreso triunfal, definirá la forma del Estado chileno por décadas. La idea de un presidente fuerte elegido por el pueblo, responsable ante la nación y no esclavo de camarillas parlamentarias, lleva su marca, el reconocimiento de que el Estado tiene un papel en la cuestión social, aunque nunca lo ejerciera como soñaron sus seguidores más pobres, se convierte en punto de partida para muchas reformas posteriores. Incluso sus errores, sus excesos, sus vacilaciones, sirven de advertencia para quienes vienen después. La línea entre defender la república y aplastar a los disidentes es delgada, y cruzarla deja heridas que tardan en cicatrizar. Si uno cierra los ojos y vuelve a ese anciano sentado frente a los recortes de diario, rodeado de sombras y de relojes, puede imaginar su último pensamiento como una mezcla de orgullo y duda, orgullo por haber empujado a Chile hacia el siglo XX, arrancándolo de la rigidez oligárquica. Duda por no saber si, en ese esfuerzo, no sembró también las semillas de nuevas formas de autoritarismo. Entre él y su rival eterno, Ibáñez, Chile pasó décadas oscilando entre el rugido del tribuno y el paso firme del general, pero en esa tensión, en esa competencia que nunca terminó de resolverse en vida de ninguno de los dos, el país fue aprendiendo, aún en Shinizaten, golpes, a reconocer el valor y el peligro de sus propios mitos. Tal vez por eso, cuando el eco del cortejo fúnebre se pierde en las calles de Santiago y el reloj del cementerio sigue marcando segundos, indiferentes, la historia no cierra del todo el capítulo de Arturo Alessandri. No hay moraleja sencilla, no hay veredicto final. Hay más bien una pregunta que sigue resonando como un tic-tac obstinado. ¿Cuánto de la Chile moderna le debe al león que quiso domarla y cuánto al general que quiso someterla? La respuesta se sigue escribiendo día a día en cada debate sobre orden y libertad, en cada crisis, en cada intento de refundar la República, y, de algún modo, mientras esa discusión exista, mientras el país siga preguntándose qué hacer con su propia furia y su propio miedo, la voz ronca de Arturo Alessandri, esa mezcla de pasión y cálculo, de coraje y contradicción, seguirá sonando, aunque ya no haya micrófonos ni palacios que la amplifiquen, porque el reloj puede callar a los hombres, pero no siempre logra silenciar las preguntas que ellos dejaron abiertas.